Sembrando Futuro, el espacio del programa educativo para la familia modalidad comunicacional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Buen día, bienvenidos y bienvenidas. Estamos dando inicio a Sembrando Futuro con un interesante tema relacionado con el pensamiento matemático. ¿Cómo estás, María Olvido? Muy bien, con muchas ganas de contar hoy día. Muchas ganas de contar. Entonces, primero que todo, vamos a señalar más o menos a qué se refiere cuando hablamos de pensamiento matemático. Este es un proceso y que a través de a través del cual los niños y las niñas pueden ir interpretando y explorando los diferentes elementos. Y como bien señalas, el pensamiento matemático es muy importante en la vida de los niños y de las niñas. ¿Pero por qué es importante? Porque se convierte en una herramienta que se va logrando progresivamente. ¿Qué le va a permitir al niño? Le va a permitir aprender su mundo, agrandarlo, comprenderlo y poder ir enfrentando las distintas dificultades o problemas a los cuales se va a enfrentar, pero dando respuesta a ellos. Entonces, es una herramienta que le va a servir durante toda la vida. Bueno, y entonces, como señalaba María Olvido, ¿qué podríamos hacer nosotros los adultos? Vamos a empezar enseguida entregando algunas sugerencias en relación a favorecer este aprendizaje del pensamiento matemático, porque está dentro de toda nuestra vida, dentro de todo nuestro día a día, y podemos utilizar distintas herramientas, distintos materiales. Lo primero, para ir potenciando y trabajando y favoreciendo estos aprendizajes de pensamiento matemático, bueno, primero lo podemos empezar a hacer desde que son muy pequeños, ¿verdad? Y lo que recomendamos que lo puedan realizar, o cómo lo pueden hacer, es dejando que los niños y niñas favorezcan, o ustedes favorezcan esta interacción, esta exploración de distintos elementos concretos, que forman parte, por ejemplo, que pueden formar parte de su entorno, que tengan formas, texturas, tamaños distintos. Acompáñenlos siempre con la verbalización para que puedan ser fácil la apropiación de estos elementos o el conocimiento de estos elementos. Así que ese sería el primer consejo, desde muy pequeños, utilizar y dejar que los niños y niñas exploren, que toquen, que sientan. Ahora, lo interesante es que desde pequeños, como nosotros siempre hemos incentivado y hemos reforzado la importancia de explorar, pensemos que todos los elementos que rodean al niño y a la niña le van a permitir ir desarrollando este pensamiento matemático. Por ejemplo, el jugar a contar. Pero cuando juguemos a contar, contemos con los elementos que están en su entorno. Cuando hablamos del entorno, que siempre lo nombramos, es lo más cercano, ¿ya? Hay entornos naturales, que cuando hablamos fuera del hogar, en la calle, en los parques, en el campo, etcétera, y los entornos más familiares, más interiores, que es nuestro hogar. Por ejemplo, si pudiéramos contar y decimos, cuenten esa rampa que está con autos. ¿Esta es tuyo, Pame? Permiso, vamos a... Y allí podría contar, está 1, 2, ¿cuántos autos hay allí? 1, 2, 3, 4. También hay conceptos, como tú bien señalabas, está el color, ¿ya? Claro. Entonces, esa es una forma de ir jugando siempre con elementos que le permitan al niño este conteo. Claro, la idea es siempre favorecer o utilizar lo concreto para contar, porque hay una etapa en donde los niños y niñas aprenden de memoria los números. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer nosotros como el adulto es mostrarle el elemento concreto y decir que este es un auto. Para que después eso se convierta también, haga una relación entre la cantidad que está contando, el número, eso viene más adelante, porque decíamos que es una herramienta que se va logrando progresivamente. Lo otro que es interesante, que es importante como para internalizar, siempre hablamos de la figura geométrica, pero ¿cómo podemos incorporar este concepto de figura geométrica en los niños y las niñas? Invitémoslos a contar en su entorno. Nosotros tenemos muchas formas, las ventanas tienen una forma, las puertas. ¿Tú has visto ventanas de qué forma? Cuadradas. Y circulares también. He visto circulares también. Las formas de las baldosas. Todo tiene forma. Entonces, la manera es como descubramos. Y la más difícil de repente que nos cuesta encontrar en nuestros entornos más cercanos es la figura geométrica del triángulo. Pero también podemos
encontrarlo en distintos elementos. Entonces yo también estoy desarrollando esa capacidad de observación del niño y lo estoy relacionando a formas. Todos le llaman formas geométricas, pero ¿a dónde las encontramos? Bueno, tenemos también que dar a conocer de que el pensamiento matemático no está, o sea, está relacionado con las fórmulas matemáticas. Pero en la edad de los niños y niñas, desde los que nosotros estamos trabajando, o los hijos y hijas que tienen usted, generalmente, o no generalmente, es que se preocupan de ir favoreciendo lo que son los colores, las formas, las texturas, los tamaños, la ubicación espacial. Esos son los conceptos relacionados con el pensamiento matemático que se trabaja desde los más pequeñitos hasta 5 o 6 años. No es tanto suma, resta, división, porque generalmente uno podría confundir esas fórmulas matemáticas con lo que estamos realizando ahora. Entonces, para tenerlo más claros, esos serían más o menos los conceptos que nosotros utilizamos o que trabajamos en este periodo educativo. Es que hay conceptos que al adulto le tienen que quedar claros para que al niño también le queden claros. Por ejemplo, lo que tú hablabas, cuando hablamos de un concepto, marcar bien la diferencia. Cuando yo estoy hablando de grande o de pequeño, que el niño pueda observar inmediatamente esa diferencia, para que después vaya a medidas más intermedias cuando hablamos de algo grande, pequeño y mediano, ¿ya? Incorporemos dentro de nuestra rutina el verbalizar el uso de los días de la semana. Podemos ir asociándolos también a distintas actividades que realicemos durante esa semana para que empiecen a identificar, por ejemplo, los días que vengan acá a SIJUM, a los centros de actividad. También, por ejemplo, en relación si tienen alguna actividad familiar, que son siempre lo realizan los domingos, entonces decir, el día domingo vamos a pasear, los días martes vamos a jugar al SIJUM. Entonces ahí el niño y niña va a ir asociando el día de la semana con una actividad dentro de su misma rutina. Y como muy bien señalas tú, Pamela, estamos hablando del concepto de tiempo. Entonces, ¿qué podríamos incorporar? El calendario. Todos nos organizamos a través del calendario, es decir, que el niño o la niña sepan que el calendario contiene semanas, contiene meses, el año tiene 365 días y como tú también señalabas, está organizado y en este calendario, por ejemplo, si lo observáramos detalladamente, hay destacadas algunas fechas que como país para nosotros es importante. Entonces la destacamos, a veces son feriados. La familia puede tener otras fechas, como tú muy bien señalabas. Entonces, el calendario es importante que se incorpore. Ahora, yo creo que en todas las casas hay un calendario, pero el lema es que incorporarlo es que yo lo utilice con el niño y con la niña. Es decir, ¿en qué semana estamos? ¿Qué día es hoy? Y otras actividades que podríamos destacar a través de este instrumento que le va a permitir trabajar todo lo que tiene que ver con el concepto de tiempo. Los invitamos a escuchar y a ver el En Actívate de hoy día. Te voy a enseñar que debes bailar como baila el sapito, dando brinquitos. Tú debes buscar con quién brincarás, aunque seas tú solito, tú puedes brincar. Para abajo, giras y giras siempre para abajo. Más abajo, si ya estás listo podemos comenzar. Más para adelante, más un poco más. Más
Y ya estamos de vuelta después de este entretenido en Actívate para que lo puedan incorporar en su hogar con sus hijos e hijas y pasar un excelente rato, y lo pueden incorporar en su rutina en un día específico. Como estábamos hablando de trabajar los días de la semana o los calendarios, incorporarlo también dentro de nuestra rutina. Sigamos entonces entregando más sugerencias, más juegos que puedan realizar en la casa, como por ejemplo el juego de construcción. Este juego de construcción lo pueden empezar a incorporar desde que son pequeños y va a ir graduando de a poquitito en lo que podamos ir trabajando o ir intencionando con este juego de bloques. La idea es que el niño y niña comience a organizar el pensamiento, comience a asimilar conceptos básicos como forma, color, tamaño y grosor de este juego de construcción, además de realizar distintas actividades mentales como el seleccionar, el comparar, el clasificar y el ordenar. Entonces, una primera etapa del juego podría ser que nosotros les mostremos estos elementos cuando son bebés. Los bebés van a explorar y van a tocar. Después, cuando son un poco más grandes, van a empezar a incorporar lo que es la construcción en sí utilizando estos bloques. Otra idea de juego también es el uso de los memorices. Como bien dice el nombre, este juego favorece y desarrolla lo que es la memoria en los niños y niñas. También van a ayudar con estas mismas habilidades y está relacionada con el razonamiento deductivo. O sea, si yo doy vuelta a una pieza, ¿dónde podrá estar la otra para encontrar la misma que estoy buscando? También los queremos invitar a realizar recetas de cocina con sus hijos y con sus hijas. ¿Por qué? Porque la receta le permite al niño ir comprendiendo los conceptos de cantidad, de organización también, de cómo los elementos mezclados se van transformando. Entonces, allí, por ejemplo, si ustedes observan esta receta, hay muchas medidas. Al niño le va a ser mucho más familiar trabajarlo, y es algo divertido porque a ellos les permite ir, vierten aceite o agua, trabajan con la harina o con otros elementos que pueden estar incorporados en esta receta. Así que lo invitamos a hacer esta actividad, que es muy entretenida y que está llena de aprendizajes relacionados a las matemáticas. Otro juego que podemos realizar en el hogar con los niños y con las niñas está relacionado con el formar conjuntos, utilizando distintos elementos, como por ejemplo podrían ser piedrecitas, si son un poco más grandes, siempre con la supervisión de un adulto, con botones, con cuentas, con pompitas estas de colores que pueden encontrar en las librerías, o simplemente con elementos de la naturaleza como señalábamos, piedrecitas, ramitas, hojitas, etc. Eso lo podemos también realizar, o podemos juntar en un círculo, lo encerramos en un cordel, por ejemplo, para hacer los conjuntos, o también en un papelógrafo dibujarlo. Y también los queremos invitar a jugar con los cuerpos geométricos, con las figuras geométricas. Podemos hacer mucha actividad con estos elementos. Por ejemplo, una figura geométrica, las figuras básicas que son el cuadrado, el triángulo, el círculo, el rectángulo, porque hay muchas otras figuras. Estas siempre, cuando nosotros hablamos de figuras geométricas, hablamos de estas figuras planas, es decir, porque tienen dos tipos de medidas, como el largo y el ancho. Y cuando hablamos de cuerpos geométricos, acá tenemos uno, este sería un cubo, no es un cuadrado, es un cubo. Ellos ya tienen 3 dimensiones, es decir, tienen 3 medidas. Y esa diferencia nosotros tenemos que enseñársela al niño para que él la pueda ir trabajando con distintos elementos que ustedes pueden ir confeccionando. También lo invitamos a dibujar esta figura o esta figura geométrica en una hoja, recortarla, ahí estamos incorporando otro aprendizaje nuevo, y también colocarlas, pegarlas sobre otra figura ya hecha en un plano. Y ahora continuamos, queremos enseñarles y mostrarles algunos elementos o algunos juguetes o algunos juegos que ustedes pueden realizar con su hijo o hija con elementos que puedan encontrar en su casa. Por ejemplo, acá con estos cuadrados, como pueden ver, tienen distintas texturas para los que son más pequeños, y entonces podemos ir incorporando lo que es la exploración de con distintos elementos, con cosas que ustedes tengan en su hogar. ¿Verdad? Se me olvidó. Y pues ya tenemos un juguete para nuestros bebés. Ahora, contar siempre con rompecabezas, que también podríamos confeccionarlo, ese uno que ya está comprado, pero que le va a permitir al niño ir relacionando formas. Este es un rompecabezas simple, uno puede encontrar un sinnúmero de rompecabezas, y también nosotros podríamos estar confeccionando con cartón o con otro tipo de recipiente. Otro juego que podemos incorporar en la casa, que se llama
Vamos a ponernos de pie para mostrarles un poco, que se llama El Cesto de los Tesoros. También es un juego de exploración. Como pueden ver, acá hay un canasto con distintos elementos que ustedes puedan tener en su hogar, con distintas formas, distintas texturas, distintos colores. Y en una primera acercamiento al juego es explorar y ver elementos, tocar, porque tienen calor, tienen frío, tienen peso. Y ya a medida que puedan a medida que tengan más edad, pueden ir interaccionándolos, por ejemplo, como señalaba Mario Olvido, en relación a solamente cosas circulares o elementos cuadrados o elementos de un solo color, etcétera. Por ejemplo, esta esponja para lavar es cuadrada, ¿verdad? Acá hay otra un poco más rectangular y así sucesivamente, pero en una primera instancia lo podemos utilizar para lo que es la exploración de distintos elementos y descubriendo su forma, sus texturas, sus tamaños, sus diferencias. Así que acá hay otra sugerencia, El Cesto de los Tesoros. Correcto. Y también, como señalábamos, tenemos otro tipo de elementos que podríamos ir confeccionando. Los invitamos a preparar un set de figuras geométricas con distintos materiales, sea goma eva, sea cartón, cartulina u otro. También es importante que los niños tengan un set de números que les va a permitir también ir relacionando ciertas cantidades con el número real. Y nunca están de más tener palitos de distintos tamaños, cilindros y todo tipo de recipiente. Yo creo que el recipiente de champú, de los que utilizamos para el cloro, etcétera, bien lavados, podemos incorporarlo en el juego del niño y le va a permitir trasvasijar, clasificar, organizar sus elementos, que son conceptos que queremos trabajar en las matemáticas. Antes de entregar los últimos consejos de este programa el día de hoy, tenemos también esta sugerencia de juego de actividades, como pueden ver, con material reutilizable, que todos vamos a tener algún tipo de botella en nuestro hogar, y utilizamos este juego para lo que es, como pueden ver, en este caso con cuentas, que de otro juego que teníamos acá en el programa, pero ustedes pueden realizarlo con piedrecitas, con estos pompones que también pueden incorporar o comprarlos en alguna librería, y favorece y ayuda tanto, bueno, que los niños y niñas aprendan de forma integral. Entonces, favorece lo que es primero la motricidad fina, pero también lo podemos utilizar intencionando en las matemáticas o el pensamiento matemático para el conteo. Entonces jugamos con 1, 2, 3. También podemos favorecer lo que es el concepto de color, que son, por ejemplo, poner solamente azules o poner solamente verdes, me sobra un verde o el naranjo. Y incluso este aprendizaje de cerrar o abrir botellas. Este juego más o menos lo pueden realizar de los 2 años en adelante, aproximadamente 1 año y medio, siempre con la supervisión de un adulto aproximo. Siempre hay niños y niñas que pueden utilizarlo antes o después, de acuerdo a los intereses también. Pero es como por tener una edad, un rango de edad más o menos. Así que ya acá tienen otro juego que pueden realizar en su casa con elementos que tengan a mano. Ya estamos finalizando este programa de Sembrando Futuro con el tema de pensamiento matemático, pero no queremos irnos sin entregar algunas sugerencias para que ustedes realicen en el hogar, los adultos. Por ejemplo, confeccionar un encaje simple, recuerden, con material de transformación, con material desechable. Uno simple serían las 3 figuras geométricas: cuadrado, círculo y triángulo. También los invitamos a que puedan intencionar en su hogar nuestro cesto de los tesoros con distintos elementos para favorecer lo que es la exploración, y dependiendo de la intencionalidad que ustedes le pongan en relación a las figuras o formas o colores o texturas. Y también nosotras vamos a ir ahora a confeccionar nuestro calendario familiar. Confecciona un calendario, lo pueden personalizar, pueden colocarle la foto de la familia, la foto de su hijo, y que vayan marcando fechas que son importantes para su hijo, para su hija o para el grupo familiar. Con esta invitación nos despedimos hasta un próximo programa. Recuerden dejar sus comentarios en la cajita de comentarios abajo de este video, que va a estar publicado en la página de Junji Magallanes, y también recuerden darle me gusta y todas las sugerencias y comentarios que quieran dejarnos, también sus fotitos, pero eso lo pueden hacer de forma interna cuando utilicen alguno de estos juegos que les sugerimos que realizaran en su hogar. Así que hasta un próximo programa. Que estén muy bien.
Hemos presentado Sembrando Futuro, el espacio del programa educativo para la familia modalidad comunicacional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Sembrando Futuro.